Bueno, vamos con el entrenamiento número 24 y siempre recuerdo, antes de hacer este entrenamiento debes hacer o el calentamiento 1 o el calentamiento 2. Quien quiera puede hacer un cardio antes de este entrenamiento, y si has hecho el calentamiento, pues vamos, ¿no? Vienes conmigo. Hoy vamos a utilizar algo de peso, que puede ser pues lo que sueles usar, unos libros o cualquier cosa que tengas de peso. Si tienes peso como yo, una pelota medicinal, puedes. Vas a utilizar un par de mancuernas si tienes, y si no, pues yo un par de litros de leche, que esto es para un ejercicio que vas a tener una opción, ¿vale? Que puede ser esta, y luego la colchoneta o lo que estés usando para apoyarte y un banco, ¿vale? Pues venga, comenzamos con el primer programa. Ya hemos hecho el calentamiento. El primer programa vamos a utilizar el banco, vamos a subir y bajar 15 veces como lo hemos hecho en otros vídeos, y así el cuerpo poco a poco se va adaptando, ¿vale? Vamos a hacer 15 con cada una, y luego ya los siguientes ejercicios hacemos fondos o el ejercicio con las mancuernas o con los litros de leche o las botellas de agua. ¿Listo? ¿Lista? Ok, 15 con cada pierna. Va, empezamos con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Cambias? Va. 1, 2, 3, 4. Que sea la pierna que está arriba la que te hace subir. 5, 6, sin empujarte con la de atrás, ¿no? Sin impulsar, pero muy poquito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok. Segundo ejercicio. Tienes dos opciones. Si no puedes apoyar tus manos, puedes hacer tumbado, tumbada, con esos dos pesos que tienes, los codos por debajo de los hombros, y subes, juntas las pesas y contraes el pectoral. Esa es la primera opción y es la que voy a hacer yo para mostrarla. Y la segunda opción pueden ser fondos, ¿vale? Puedes hacerlo aquí, ¿sí? Tú eliges si sabes hacer fondos, y si quieres hacer fondo y quieres aprender, pues me puedes llamar y hacemos ahí una videollamada y os explico cómo, ¿vale? Ok, prepararse. 3, 2, 1, ya. Va, recuerda que puedes hacer fondos o aquí. Extiende una pierna mejor y así tienes mejor apoyo. Expirar, subir. Siempre si puedes involucrar el core, ¿no? La zona media. Ok. 10 segundos y hacemos el segundo ejercicio, que puede ser criss-cross si quieres, o el que hicimos el otro día, que son las tijeras. Ya sabéis, ¿no? Podéis usar la almohada. Puede ser esto, o puede ser esto, con la cabeza apoyada en una almohada, o apoyada sin almohada, siempre y cuando no sea incómodo, ¿no? Si te cuesta llegar o apoyar la cabeza, colócate la almohada atrás, ¿vale? Tú eliges la opción.
Son 50 segundos. Ok, paras. Vale, ahora puedes elegir. Si no puedes apoyar los hombros, los codos, puedes elegir este, el Superman aquí. O puedes elegir la plancha desde los pies y tocas el suelo un poquito con las rodillas y vas alternando. Tú eliges. Ok, vale, paramos. Segunda vuelta. Sigo mostrando las opciones. 15 con cada pierna. Va. 1, 2, 3, 4. Recuerda que tú eliges la altura. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambias con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok. Ahora tú eliges entre fondos o el press que te mostré antes. Pega los codos, extiendes una pierna, que no moleste la zona lumbar, que no haya tensión. Si hay tensión, colocas una toalla aquí abajo para tapar el hueco, ¿no? Desde aquí puedes hacer esto. O los fondos, ya sabéis, son las dos opciones que tienes. Yo esta vez voy a hacer los fondos. 3, 2, 1, ya. Puede ser apoyando las rodillas o los pies. Ok. Si necesitas una almohada para apoyar tu cabeza, puedes hacer criss-cross, con almohada o sin almohada, apoyar la cabeza o no, o las tijeras. Inspiro el cambio, expiro presionando un poquito la pierna hacia mí. Evita coger por detrás de la rodilla, por el hueco popliteo se llama, siempre o por debajo o por arriba, ¿vale? Ok.
Y ahora tú eliges entre si no puedes apoyar, sin elevar los pies. Si puedes apoyar, apoyas los codos y tocas en una plancha, vas alternando el tocar el suelo con cada rodilla. Solo marcas el suelo, solo tocas un poquito sin apoyar el peso en la rodilla. Te miras los dedos de las manos para alinear la zona cervical. Ok. Ay. Vamos con la tercera vuelta. Prepararse, tercera y última de este programa. Va. 15 con cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambia. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, tú eliges fondos o con el par de pesos que tienes. Yo elijo este, 3, 2, 1, ya. Si hay curva en la zona lumbar y no molesta, perfecto, con una pierna extendida. Si molesta, taponas el hueco con una toalla. Inspiro, expiras y contraes, ¿vale? Contraes abdomen, el suelo pélvico. Mete el ombligo, presionando un poquito la zona lumbar contra el suelo. Ok. Te preparas. Puede ser con almohada o sin almohada. Con cabeza apoyada o sin apoyarla. Puede ser el criss-cross. Flexionas la pierna, la otra se extiende. O puede ser las tijeras. ¿Okay? Dos ejercicios. Puedes hacer la plancha, que es la que voy a hacer yo, o el Superman, aquí. Tú eliges, ¿vale? Venga. Si eliges el Superman, recuerda, no se separan los pies del suelo. Si eliges el que estoy haciendo yo, apenas tocas un poquito del suelo con la rodilla. Buscas darle estabilidad a las caderas
tus hombros alineados a los codos. Ok, he hecho el primer programa después del calentamiento y este primer bloque pues se siente ya. Vale, segundo bloque, son 3 ejercicios, 3 vueltas. Ok, 3 ejercicios, separas el banco. Quien quiera utilizar peso para las sentadillas, recuerda que es para elevar por encima de la cabeza, siempre por encima y por delante. Nunca por encima de forma literal, ¿no? Arriba y adelante. ¿Vale? Ok. Preparamos el primer ejercicio. Fijaros, una sentadilla, lo hicimos el otro día. Y con la pierna derecha, solo la derecha, voy atrás y un lunge. Fíjate que siempre cuando vas al lunge, elevas el talón atrás. ¿Vale? Tu talón atrás elevado, buscando alinear talón, rodilla y cadera. Evitando esto, por ejemplo, ¿no? Que el talón esté muy metido. ¿Vale? Primero con la derecha, luego con la izquierda. Prepararse. 3, 2, 1. Va. Sentadilla. Elevo. Atrás. Elevo. Sentadilla. Elevo. De nuevo con la derecha. Siempre subo el balón o el peso que tengo en el centro. Y las personas, mis alumnos y alumnas que conozco además, que no pueden subir el balón por encima, que hagan una flexión, extensión del codo. ¿Vale? Como lo estoy mostrando ahora. Derecha. 2 opciones. Ok, ahora tú vas a elegir entre, si no puedes apoyar las manos, el giro ruso, pero giro ruso cortico, cuidado, que no moleste la zona lumbar, puede haber tensión muscular, pero no llega a molestar. Y no haces un giro exagerado, sino que haces un giro que sientas en la zona abdominal y en el core, y no en la columna, en las vértebras que te tienen, ¿vale? Aquí cortico. Puede ser este giro ruso. O si puedes apoyar, puede ser el escalador. Manos alineadas a los hombros y el escalador sin salto o con salto. El pie que va hacia adelante no toca el suelo. Ok, 10 segundos entre un ejercicio y otro, son 50 segundos de ejercicio, 10 entre uno y otro. Sentadilla y lanza el zancada atrás ahora con la pierna izquierda. Va. Izquierda. Recuerda, izquierda. Recuerda la opción de flexionar y extender el codo, ¿vale? Muestra de perfil. Siempre la misma pierna. Ok, 10 segundos. Vamos ahora con la otra pierna. Segunda vuelta de 3. Va. Sentadilla. Press. Pierna derecha.
que tú eliges giro ruso, que no puede apoyar, con mucho control de no hacer un movimiento muy grande, o el escalado, que puede ser sin salto o con salto. Ok, pierna izquierda ahora. Venga, sentadilla, lanza atrás, pierna izquierda. 3, 2, va. Izquierda. Vale. Ay, se nota, ¿eh? Ya vamos. Tercera vuelta y completamos el segundo programa. Venga. Pierna derecha. Sentadilla. Press. O extensión, flexión del codo. Recuerda, puedes hacerlo aquí. Vale. Tú eliges el ritmo, tú eliges la velocidad. Ok, las dos opciones, puede hacer escalador con salto o sin salto, o giro ruso como el que voy a hacer yo ahora, muy cortico, que no moleste la zona lumbar, involucra mucho la respiración, inspira y al expirar, contrae. Cuidado con este ejercicio, además que no haya tal rotación de la columna. Es, a mi parecer, un buen ejercicio, aunque amerita mucho control para no comprometer la columna, ¿no? Ok, vamos con la izquierda y se completa. Venga, prepararse. Completando el segundo programa. Tercera vuelta. 3, 2, va. Pierna izquierda.
Hecho. Bien. Aprovecha y bebe un poco. A gusto, sudar. Anoche me tomé una cerveza. Una. Vale, el próximo utilizamos los tiempos de Tabata. Vamos a hacer 2 Tabata. Quiere decir 20 segundos de esfuerzo, 10 de descanso. Y el primero va a buscar o apoyar la espalda en una pared y dejar caer el peso. Yo creo que puedo apoyarme aquí y me vais a ver. Vale, puedes apoyarte en esta posición, entonces, en una pared y desde aquí mantener. 20 veces, ahora voy diciendo cosas de técnica. Prepararse. 3, 2, 20 segundos, no 20 veces, no os asustéis. 1, ya. Te apoyas en la pared. Busca la pared, mueve tu dispositivo. Cuando te apoyas, la zona lumbar, la zona que está por aquí, pero atrás no pega de la pared. La cabeza está pegada, la zona cervical no. La zona dorsal, por detrás, esta zona que marco, sí pega. Y el sacro también. ¿Vale? Me levanto. Así 8 veces. Va una. Va. Ok, desde aquí, fíjate que tus rodillas estén justo por encima de los tobillos, alineadas a los tobillos. Y como mucho 90 grados o más arriba, tú eliges. Más abajo de tus rodillas es demasiada tensión para mi gusto, entonces quédate aquí, solo mantener. Ok, venga, a 2. Pararse. Va. Tercera. Recuerda, que los talones no estén por detrás ni por delante de las rodillas, justo por debajo. Vale. Cuarta. 4 más. 4 más, venga. Va. Recuerda, la espalda baja no toca la pared. La nuca tampoco. El sacro sí. Es la misma curvatura de tu espalda neutra, ¿no? Tu espalda tiene esa curvatura, la mantienes apoyada en la pared. Ok. Al 5. Venga, estamos más cerquita. Va. Ya. Ok. Al 6. 2 más. Se va notando en las piernas. Después de todo lo que hemos hecho. Va. Séptima. No pierdas la técnica que hemos hablado. Te he dicho, con los tobillos por debajo de la rodilla, respetando la curvatura de tu espalda en la pared. Vale. 1 más. 1 más. Va. Ya. Venga. 5 segundos. Ok. Descansa, vamos con un segundo Tabata y aquí sí buscamos más intensidad, ¿vale? Prepararse. Explico. Voy mostrando
las opciones. Vamos a hacer 8 escaladores, que puede ser aquí, mano, pierna contraria, ¿sí? 8 veces, y luego puedes elegir entre hacer una sentadilla o un burpee. El burpee con paso o sin paso, o con salto, tú eliges, ¿vale? Voy mostrando en cada serie de lo más básico a lo más exigente. Quien ya sepa saltar, pues que vaya al salto, ¿no? Va, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, lo hacemos rápido, 6, 7, 8, quien quiera, una sentadilla, y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quien quiera un burpee con el paso, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, pausa. Aunque no terminemos, si suena el pitido, paramos. Ahora lo voy a mostrar con salto. He mostrado dos opciones que no tienen salto, ahora con salto. Va, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, ok, para. Las dos opciones más básicas, que no se olviden, sin saltar, y tienes la opción de hacer sentadilla en vez del burpee. Con salto, como lo acabo de hacer, o más exigente aún. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, cuentas tú. Ok. Van 3, 8. Venga. Muestro la básica de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no puedes apoyar las manos, sentadilla. 4, 5, 6, 7. Si puedes apoyar, el burpee sin salto. Ok. Van 4. Las próximas 4 hago la más exigente, que es con salto rápido. Vale, lo muestro de perfil ahora. Tú eliges. Cuenta tú ahora, 8 y una sentadilla, 8 y un burpee. Ok, van 5, se nota. Elija la opción que elijas, vas a ir notando que el corazón se acelera y fatiga muscular porque estamos involucrando todo el cuerpo. Va. Ok. Venga. Van 6. 2 más. Vamos, 2 más. Vamos. Va. Una. Ay, mi corazón. Estoy notando la cerveza de anoche. No os metáis conmigo, Va. Ok, hecho. Vale. Busca tu colchoneta, tu toalla, donde te estés apoyando. Ay. Dejamos que se calme un poquito el corazón.
¿Qué tal? ¿Quién me escribe ahora? Me dice, David, estoy haciendo el entrenamiento. Venga. Así estamos en contacto. No es lo mismo que en las clases, pero estamos en contacto. Vale, vuelta a la calma. Apoya las rodillas. Va. Inspiras. Abres atrás. De nuevo. Estiras. Cambias. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan y te traigo el color que te Vuelves al centro. Fijaros, inspiras aquí y abres atrás. Inspiras. Ok, ahora baja los brazos, lleva los brazos al suelo, extiende la columna. Te tumbas desde esta posición. Nuestro, aquí. Has caído en esta posición y desde aquí bajas, extiendes. Inspiras, expiras y extiendes. Sin separar los pies del suelo. Una vez más. Ok, apoya las manos por debajo de los hombros. Desde aquí. Te vas atrás llevando los glúteos a los talones. Todo lo que puedas sacarlo. Lleva las dos manos a alguno de tus lados. Lo muestro aquí. Y estiras. Cambia. Santa Marta, yo te traigo directo a la playa. Solecito que brilla en la mañana, bomba estéreo de una forma bacana. Vuelves al centro. Regresas a cuadrupedia. Caminas poquito a poco con tus manos hacia atrás. Caes en esta posición. Metes la cabeza. Inspiras. Expiras y subes despacito. Desde el otro lado de la Arriba. galaxia, Y te abres. traigo un rayito de esperanza. Vale. Que creas que ahorita no hace falta. Ya yo he sudado la cerveza de ayer. Yo te quiero Ok, fijaros. Puedes hacer ahora un cardio. Puedes hacer una sesión de estiramientos o esos estiramientos para después. O quienes tienen la app, la aplicación, podéis hacer desde ahí estiramientos también, que he puesto un programa de estiramientos, ¿vale? Cualquier pregunta ya sabéis dónde estoy. Besos y abrazos.